Sin más preámbulo, doy paso a Pablo Rodríguez, sí mencionando que la movilidad no ha sido un marco director, este concepto de marco director de estos trabajos que hemos desarrollado en estos últimos tiempos, porque ha sido quizás el aspecto que se desarrolló con mayor énfasis en todo el proceso de planeamiento urbano. Lo que venimos a presentar aquí está prácticamente recogido en el documento de planeamiento de la modificación del Plan General y esta estrategia ya tuvo un desarrollo en esa fase de planeamiento. Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Lo primero que quiero comentaros es por qué estamos aquí, por qué este señor va a contar infraestructuras, puentes, túneles en un congreso de medio ambiente. Pues lo primero es que estamos impelidos a reducir las emisiones por multitud de normativas, directrices de todas las administraciones públicas, ¿vale? Lo segundo es porque aproximadamente se estima que el transporte urbano, exclusivamente el urbano, representa 1/3 de las emisiones y del consumo energético, ¿vale? Con la implicación que tiene a nivel medioambiental, ¿vale? Y otra cosa que seguro ha salido muchísimo aquí en CONAMA y es el crecimiento de las ciudades, ¿no? Pues hay muchísimos datos, ¿no? De muchísimas estimaciones, ¿no? Yo me voy a quedar con la foto instantánea del crecimiento de las ciudades, la pendiente actual, ¿no? Que es de 1,4 millones de urbanitas nuevos a la semana, ¿vale? Con estos tres ingredientes nos encontramos ahora a Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte, como habréis visto en los vídeos, en las presentaciones, es un ámbito de 300 hectáreas totalmente imbricado en la ciudad existente, que completa la trama urbana y que colmata la ciudad en la corona norte. Con semejante ubicación, con semejante tamaño y con la edificabilidad que ahora veremos, y estos tres ingredientes que hemos dicho antes, como comprenderéis, tiene un impacto muy, muy importante tanto en consumo energético, que veremos luego, como en todo lo relativo a emisiones, ¿vale? Por lo tanto, la movilidad creemos que es trascendental para estimar la afección del proyecto al medio ambiente, ¿vale? Para que entendáis la trascendencia de la movilidad en un proyecto como este, os voy a dar solo unos datos, como decía Jorge, de la MPG, ¿vale? Exclusivamente en temas de movilidad, solo movilidad, transporte público, tráfico, etcétera, han informado 11 organismos públicos de las tres administraciones, en 14 informes sectoriales en todo el proceso de información pública. Y la MPG incluye 15 anexos o estudios técnicos o anteproyectos directamente relacionados con la movilidad. Esto nos hace hacernos una idea de la importancia y magnitud de la movilidad en un proyecto como este, ¿vale? Lo primero y más importante, yo creo, es el que Madrid Nuevo Norte es lo que llaman un TOD, es un diseño orientado al transporte. En este plano que veis aquí, de color, este es un plano típico de planeamiento. Vemos las edificabilidades, sabéis que son aproximadamente 2,7 millones de metros cuadrados edificables repartidos en 4 ámbitos, ¿vale? Creo que quizá el principal pilar del urbanismo sostenible para ámbitos de regeneración urbana, para ámbitos ubicados en el centro de las ciudades, es la densidad. ¿Por qué? Porque permite que haya transporte público. Hay masa suficiente para que haya transporte público. En este sentido, en Madrid Nuevo Norte cumple con ese requisito primordial del desarrollo urbano sostenible. Y otro aspecto muy importante es la mezcla de usos. Ahí, si veis los colorines, el rosa es terciario, el amarillo es residencial, el verde es zona verde y el azul son equipamientos públicos. Como veis, es un amalgama, un tutti frutti absoluto, ¿vale? ¿Qué supone esto? Vamos a ver, todos tenemos necesidades de accesibilidad, es decir, tenemos que ir a trabajar, tenemos que llevar a los niños al colegio, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir al gimnasio, etcétera. Lo que permite esta densidad, esta mezcla de usos, no es eliminar las necesidades de accesibilidad, es reducir las necesidades de movilidad, es decir, que yo pueda ir
a trabajar en transporte público, que yo pueda llevar al niño andando, que pueda ir en bicicleta al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿vale? Es, como decía Flavio, recuperar la calle para el ciudadano, es poner en valor la proximidad como valor urbano, ¿vale? Muy bien, llamamos diseño orientado al transporte público. En nuestro proyecto pues tiene una ventaja y es la ubicación, ¿vale? Esto nos permite que el transporte público y esta conectividad que estamos hablando se manifieste o nos dé viabilidad desde todas las escalas, la nacional, como luego veremos por la estación de Chamartín, la regional y también la metropolitana y la local, ¿vale? ¿De acuerdo? Además, como veremos más adelante, además de estas múltiples opciones de transporte público, tenemos una ventaja que es la intermodalidad, es decir, los modos estarán conectados entre sí, facilitando flexibilidad para elegir uno u otro, ¿vale? Y muy importante, como también se ha mencionado, su integración en todo el diseño y en la trama urbana, tanto del nuevo desarrollo como de los barrios colindantes, ¿vale? La red viaria. La red viaria también está, digamos, diseñada en base a esta distribución de usos. Está también diseñada en base a estos modos de transporte, de manera que, digamos, en general todo el conjunto del proyecto pilota sobre estos ejes, ¿vale? El ámbito, como sabéis, es muy alargado, son casi 5 kilómetros, es muy estrecho, muy lineal, pero representa en la actualidad, pues lógicamente, una barrera, ¿no?, en cuanto a viario y a accesibilidad. Fijaos cómo el hecho de urbanizar esta zona de la ciudad permite una diversificación de accesos. Actualmente, pues tú entras solo por el nudo norte o entras solo por la M40. Esta red viaria permite multitud de accesos tanto al norte como al sur de Fuencarral, desde el este, del norte, del sur. Eso permite, con la autorregulación que tiene el tráfico, disminuir muchísimo los problemas de congestión que en la actualidad sufre la corona norte, ¿vale? Tenemos en total 7 nuevas conexiones viarias o peatonales este-oeste y 3 nuevas conexiones viarias norte y sur, los puentes que ha comentado antes Mariola, ¿vale? También estos viares, ahora lo veremos un poquito más en detalle, están muy jerarquizados. Es decir, ordenados dónde va el transporte público, dónde van los autobuses, dónde va el metro, dónde van los coches, etcétera, ¿vale? Y como complemento de esto, se refuerzan las principales infraestructuras existentes que luego veremos, el famoso nudo norte o nudo de Fuencarral, ¿vale? De acuerdo. Como complemento de toda esta apuesta por el transporte público, por las infraestructuras, por los viarios, etcétera, hay un elemento, si me permitís, exclusivo o innovador en Madrid Nuevo Norte, que es desincentivar el vehículo privado. Y esto lo hemos hecho mediante la reducción de plazas de aparcamiento, ¿vale? Está perfectamente justificado en la MPG. Lo que hemos hecho es buscar referencias internacionales de casos similares. Nos hemos ido a distritos financieros por toda Europa y efectivamente no tienen los ratios de aparcamiento que maneja en estos momentos la Ciudad de Madrid, ¿vale? Entonces, en el caso del CBD, el que actualmente es la normativa indica 1,5 plazas mínimas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables, nosotros lo hemos limitado a 0,5 plazas máximo, ¿vale? ¿De acuerdo? Además, lo que se ha hecho es un análisis exhaustivo de cuál puede ser la evolución de la implantación del vehículo eléctrico, para tenerlo también presente en el proyecto, ¿vale? Hay distintos escenarios, porque todavía está esto un poco, lógicamente, en evolución, pero incluyendo, se ha llegado hasta un 40% de implantación de vehículo eléctrico en 2050 en los análisis, ¿vale? Transporte público, ¿vale? Y movilidad blanda. Ahora vamos a contar toda la oferta, que es amplia, de transporte público, pero no es solo transporte público. Cuando hablamos de movilidad blanda también vamos a hablar de la red ciclista y vamos a hablar de toda la red peatonal. Como decíamos antes, queremos que la gente, cuando pueda, pues vaya andando o vaya en bici.
y cuando coja el transporte público pueda elegir un modo u otro y le salga rentable, es decir, le cueste menos en tiempo que ir en coche. Estos son los tres grandes pilares de la movilidad sostenible en Madrid Nuevo Norte, ¿vale? Lo primero es como la malla urbana, en todos esos viarios y ejes longitudinales y transversales que hemos visto, ¿vale? Aquí se ha distinguido entre lo que denominamos la trama urbana, un poquito más convencional, y la trama ambiental. Como decíamos antes, este proyecto históricamente se llamó Prolongación de la Castellana. Nosotros creemos que prolongamos también la Castellana, pero es una prolongación de un eje verde, es un corredor ambiental que conecta, hemos dicho, con los parques del norte de la ciudad, ¿vale? Y luego, además, pues, los recorridos peatonales y ciclistas que se integran en esa trama urbana, ¿vale? Esta es una sección transversal del ámbito, ¿vale? A la izquierda tenemos el lado oeste y a la derecha tenemos el lado este. En verde veis ese eje ambiental, esa Castellana verde. ¿De acuerdo? En el eje central es la prolongación de Agustín de Foxá, es la principal sección viaria del proyecto. Tiene solo 40 metros, es una sección muy contenida, una especie de serrano. ¿De acuerdo? Ahí, ahora veremos, es donde circula el metro, el bus de uso prioritario y otra serie de infraestructuras, ¿vale? Es decir, es el eje donde principalmente discurrirá el transporte público. Y luego ya Antonio Cabezón, que es la que está situada más al este, es donde, digamos, la calle más convencional con la movilidad privada y los accesos a las estaciones de cercanías, ¿vale? Y en cuanto a la movilidad blanda, es decir, la red peatonal y ciclista, fijaos en rojo la red ciclista, hay hasta 13 kilómetros de red ciclista. Pero lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Esta red ciclista está diseñada para conectarse con toda la red ciclista, tanto ejecutada en la actualidad en Madrid como proyectada. Por ejemplo, ¿sabéis el primer tramo que se va a hacer ahora en Castellana de red ciclista? Pues ahí veis la conexión. También está conectada con el anillo verde, que pasa por, en la actualidad, que cruza el ámbito. Y también está conectada, o estará conectada, con el carril ciclista de Colmenar, ¿vale? En esa conexión verde del norte. Y luego la red peatonal, la tenéis ahí, y fijaos cómo la red peatonal se integra perfectamente con toda esa malla verde, unos 400.000 metros cuadrados de zona verde, ¿vale? El transporte público, ¿vale? El transporte público lo que pretende, como hemos dicho, es que todo el mundo pueda incluso deba acceder a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, a través de ese eje estructurante norte-sur de Agustín de Foxá, fijaos ahí cómo se ha dispuesto todos los distintos modos de transporte público, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos una nueva línea de metro. Partirá de la estación existente de Chamartín, tendrá luego una parada en el centro de negocios y 2 paradas en Fuencarral, ¿vale? Discurrirá por el eje de Agustín de Foxá. ¿Qué más tenemos? Tenemos un bus de uso prioritario en ese mismo eje que complementa al metro y que podrá estar disponible desde el minuto 1 en que esté hecha la urbanización. Es decir, si el metro tardase más en ponerse en servicio, habría transporte público desde el primer minuto. Y luego tenemos la red ferroviaria, ¿sabéis? Pues que ahora está Chamartín, que tiene alta velocidad de cercanías. Además, en el norte tendremos 2 estaciones de cercanías. Con toda esta red, lo que se consigue, ahí veis un mapa de proximidad a estos modos de transporte, es que el 95% de las parcelas está a menos de 10 minutos. No estamos hablando de 10 minutos andando de cualquier modo de transporte público, ¿vale? Además, por la configuración del ámbito, esto, si veis las manchas, se extiende perfectamente a los barrios limítrofes, Fuencarral, Begoña, Las Tablas, etcétera, mejorando las condiciones de estos ejes, ¿vale? Queremos hacer también una mención de la estación de Chamartín. La estación de Chamartín no solo es el origen, el germen de este proyecto, sino que es el epicentro de la movilidad, ¿vale? Sabéis que la estación de Chamartín es antigua, está pendiente de remodelación. Hay ahora mismo un concurso internacional que se está poniendo en marcha para remodelarla. Y lo único es que no se remodela solo la estación, se remodela la estación y todos los haces de vías.
que no solo tienen el problema del ancho ibérico frente al ancho internacional, sino que también son más o menos de la época que la estación de Chamartín, desde los años 70. ¿Vale? Con esta ambiciosa remodelación que están haciendo las entidades ferroviarias, se va a permitir conectar Chamartín y Atocha, de manera que se va a tener un único sistema de alta velocidad para toda España, que ahora está un poco, digamos, partido entre el norte de Chamartín y sur Atocha. ¿Vale? La estación crecerá de 21 a 31 vías y el potencial permite pasar de unos 89 trenes en la actualidad a 200 en el año 2040. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este es otro mapa de accesibilidad, está realizado con el Sistema de Información Geográfica y muestra en la situación actual, en 2020, el potencial de acceso en transporte público a la estación de Chamartín. ¿Vale? El eje horizontal es en minutos y el vertical es población. Fijaos que en 60 minutos, que es más o menos el límite establecido a partir del cual la gente empieza a coger el coche, tenemos 4,8 millones de personas que pueden ir en transporte público a Chamartín. Y eso es ahora, antes de la remodelación que decíamos. Es decir, por eso hay un distrito de negocios en Chamartín, porque hay que aprovechar este epicentro de conectividad que es Chamartín. ¿Vale? Bueno, la red de metro, lo que conectábamos, aquí la vemos integrada en el gráfico con el resto de la red de metro, la línea 10 y con la línea 1, las 3 nuevas paradas, ¿de acuerdo? También comentaros que esta nueva red de metro está diseñada para permitir luego la conexión tanto a Metro Norte como a Las Tablas e incluirá unas nuevas cocheras en Monte Carmelo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es una inversión que es un proyecto que tenemos que realizar conjuntamente con la Comunidad de Madrid y con Metro. ¿Vale? La nueva línea son unos 3 kilómetros. ¿Vale? ¿De acuerdo? La red de cercanías. ¿Vale? En la actualidad tenemos la red de cercanías en Chamartín y una estación en Fuencarral. ¿Vale? La estación de Fuencarral está muy, muy desconectada de la ciudad, tiene muchos problemas de accesibilidad y de seguridad y se va a remodelar completamente. ¿Vale? Y además de esa estación de Fuencarral remodelada, se va a hacer una nueva en el sur de Fuencarral. ¿Vale? Esa pequeña infografía que veis ahí sería un poquito la estación sur, que llamamos, con el acceso al puente que conecta desde Las Tablas a esa estación. También comentar que las 2 nuevas estaciones de Fuencarral tienen asociadas 400 plazas de aparcamiento cada una. ¿Vale? Red de bus. ¿Vale? Aquí lo que hemos querido es garantizar, por esta, digamos, densidad que tenemos, el transporte público desde el principio, como decíamos, entonces la idea es implantar un bus de uso prioritario en el eje de Agustín de Foxá, que es el que veis ahí representado en color magenta. ¿Vale? Esto es un bus básicamente eléctrico que tiene priorización semafórica, es decir, cuando llega a un cruce los coches paran y él circula, lo que le da una versatilidad, flexibilidad y capacidad muy, muy potente o mucho más potente que un bus tradicional. ¿Vale? Este eje viario dispone de esta plataforma segregada y esas conexiones este-oeste que hemos visto también tienen esa plataforma reservada, de manera que esto se podrá después extender a los barrios limítrofes, Tres Olivos, Las Tablas, etcétera. ¿Vale? Además del bus de uso prioritario, lógicamente, tendremos todos los buses, digamos, convencionales de la MT, ¿vale? Que son los que vemos ahí representados en azul. ¿Vale? Otra cosa muy importante, no solo tenemos distintos modos de transporte público, sino que uno de los objetivos ha sido que estén conectados. Que si yo vengo de Colmenar en cercanías y luego necesito coger el metro, pueda hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, se han dispuesto un montón de intercambiadores o áreas intermodales a lo largo de todo el proyecto. ¿Vale? Vamos a empezar por sur de calle 30, la zona de Chamartín. Ahí tenemos un nuevo intercambiador de Chamartín, totalmente nuevo, ¿vale? Pegado a la estación, que ahora veremos.
Además está el intercambiador de Plaza Castilla. Este no desaparece, este se sigue estando y los dos estarán conectados, ¿vale? Y además en el entorno de La Paz, donde ahora mismo confluyen decenas de líneas de autobuses urbanos, interurbanos, que se apelotonan uno encima del otro, que dificultan el tráfico. La idea es cubrir toda esa zona, dejar arriba un área intermodal que conecta los autobuses con el metro de Begoña, que permite peatonalizar también toda esa zona, y el tráfico de paso rodante dejarlo a nivel subterráneo, ¿vale? El intercambiador de Chamartín, ¿vale? Este tiene una ubicación privilegiada dentro de la ubicación privilegiada que es Madrid Nuevo Norte. Tiene escala local, regional y nacional, porque irán buses de la MT, irán buses verdes también. Tiene metro, la que hemos visto, tanto la línea 10 como la línea nueva, y tiene conexión con Chamartín para cercanías, media distancia y para alta velocidad, ¿vale? El objetivo de con este potencial objetivo es que sea un referente europeo en intermodalidad y además en lo que es el afloramiento en superficie, como decíamos antes, una plaza, un punto de encuentro, un área realmente estancial, una puerta de bienvenida a Madrid Nuevo Norte, ¿vale? Aquí simplemente unas infografías de cómo podría ser ese intercambiador de 4 niveles, ¿vale? Y una sección para que veáis la dificultad en cuanto a infraestructuras y proyectos que tenemos ahí, ¿vale? Y en el norte tenemos también 2 áreas intermodales. Estas son diferentes, porque también el norte tiene otro cariz, ¿vale? Estas son áreas intermodales porque tenemos las 2 paradas de metro y las 2 paradas de cercanías, pero la idea es que están conectadas en superficie, a nivel de calle, ¿de acuerdo? Están ubicadas también, como hemos visto al principio de todo, en las zonas de alta edificabilidad, así como en las zonas donde hay más terciario, que requiere más necesidad de transporte público, ¿vale? Y también, como decíamos, los ejes viarios están alineados con estas 2 áreas intermodales a nivel de calle de la zona norte. ¿Qué más? Hemos visto que hemos reducido las plazas de aparcamiento. Además de reducir las plazas de aparcamiento en el distrito de negocios, el acceso a ellas va a ser a través de un nivel subterráneo, similar a Azca, pero en este caso lineal. Todo Foxá por debajo tiene una sección de 40 metros de ancho en túnel que permiten acceder a los clústeres de terciario o a las parcelas residenciales sin perturbar esa vida urbana en Agustín de Foxá, ¿vale? Además, lógicamente, este -1 permite el acceso al intercambiador, a los mantenimientos del haz de vías ferroviario por parte de Adif, etc. Ahí tenéis una sección indicativa. Estos son un poquito las conexiones viarias que teníamos, los 3 puentes norte-sur, que hemos visto también antes unas secciones indicativas de cómo nos gustaría que fueran, el de Legendre, el de Agustín de Foxá, el de Antonio Cabezón, y todas las conexiones transversales este-oeste que tanto ayudan en el modelo de tráfico, ¿vale? Son 4 puentes, en el norte son 4 puentes, un túnel y una pasarela, ¿vale? El nudo norte y el nudo Fuencarral. Como decíamos, aparte de toda nuestra red viaria,